¿Estás listo para una historia que te atrapará desde la primera línea, llena de giros inesperados, amor y la más amarga traición? Acompaña a Zeus en un día que lo cambiará todo, revelando secretos que te dejarán sin aliento. Si te apasionan las narrativas que exploran la resiliencia del espíritu humano, asegúrate de estar suscrito y dale me gusta a este contenido, desde ya para no perderte ni un detalle de este impactante relato, y muchos más que están por venir. Prepárate, porque esta historia apenas comienza. Esta es la historia de un acontecimiento que marcó profundamente a todos los que tuvieron conocimiento de él, un evento singular en la vida de un joven llamado Zeus, o Single, como prefería ser conocido en la época. Un único día, fue capaz de poner su mundo patas arriba de una forma que nadie podría haber previsto. Zeus siempre había sido un joven tranquilo, observador, de reflexión aguda antes de la acción, dotado de una determinación serena que inspiraba admiración. Pocos imaginaban que, detrás de la fachada de un trabajador común, se ocultaba el único heredero de la acaudalada y poderosa familia Geu. Por elección propia, se había alejado del epicentro del lujo y las facilidades, buscando comprender la vida en su esencia, sentir en la piel el valor del esfuerzo y quizás encontrar un amor desinteresado de su apellido o fortuna. Y él verdaderamente creyó haberlo encontrado. Durante 5 largos años, Zeus construyó una vida que consideraba auténtica al lado de Yuan Xuan, o Gemsong, como él la llamaba cariñosamente. Ella también venía de una cuna de oro, heredera del grupo I, otra gigante empresarial, pero para Zeus eso era solo un detalle, pues él veía en ella una compañera, alguien con quien él podía ser él mismo, o mejor, la versión single de sí mismo. Se enamoró de verdad, con esa intensidad de quien finalmente encuentra un puerto seguro. Juntos, compartieron gastos de un apartamento modesto, cocinaron comidas sencillas y soñaron con un futuro que, para él, parecía cada vez más palpable y real. Estaba tan inmerso en ese amor, en esa felicidad construida con sus propias manos, que una pequeña, pero persistente, señal de alerta casi pasaba desapercibida en su mente. En todos aquellos años, Gemsong nunca lo había presentado formalmente a sus padres. Esa omisión, esa pequeña sombra en su relación, era algo que, en el fondo, incomodaba a Zeus. Él, con su mente analítica, registraba el hecho, pero el corazón apasionado siempre encontraba una justificación, una excusa. Quizás ella estaba esperando el momento adecuado, quizás había alguna presión familiar que él desconocía por completo. Él confiaba en ella, en su historia y en los sentimientos que parecían tan genuinos. Aquella mañana específica, una mañana que comenzó como tantas otras, con el sol entrando por la ventana del pequeño apartamento que compartían, Zeus sentía una confianza renovada. Había tomado una decisión importante. Revelaría su verdadera identidad a Gemsong y luego le pediría matrimonio. Imaginaba la sorpresa de ella, quizás un poco de shock, pero, sobre todo, la alegría de saber que nada más les impediría estar juntos, ni siquiera las barreras invisibles que el dinero y el estatus social solían levantar. Él recuerda haber mirado el anillo sencillo que había comprado, guardado en una cajita de terciopelo un tanto gastada. No era un diamante ostentoso, de aquellos que su verdadera familia esperaría, sino algo que simbolizaba su amor, el amor que él creía real, construido en la simplicidad. Sentía un nudo en el estómago solo de pensar en el momento, en la conversación que tendrían. Era una mezcla de ansiedad y felicidad, una certeza de que estaba haciendo lo correcto, de que su futuro sería brillante. Mal sabía él que, en pocas horas, esa certeza sería destrozada de una forma brutal y que el brillo que él veía en el futuro se transformaría en una oscuridad dolorosa. La vida, a veces, tiene esas ironías crueles que nos toman desprevenidos justamente cuando estamos más confiados, más vulnerables en nuestra felicidad. Y para Zeus, aquel día soleado reservaba la mayor y más dolorosa de todas las sorpresas. Aquel día había planeado un pequeño encuentro, algo casual, antes de hacer la gran revelación. Fue a un café encantador, no muy lejos del trabajo de ella, un lugar que frecuentaban de vez en cuando. Llegó un poco más temprano, como de costumbre, y mientras esperaba, decidió dar una vuelta por la galería comercial anexa al café. Fue una casualidad, un desvío de ruta impensado,
de esos que cambian el curso de una vida entera. Al pasar por una tienda de vestidos de novia, de esas bien sofisticadas, oyó una voz que reconoció inmediatamente. Era Jem Song. Su corazón dio un salto, una mezcla de sorpresa y curiosidad. Pensó en entrar, en hacer una broma, pero algo lo detuvo. La voz de ella estaba animada, y no estaba sola. Se acercó discretamente, apenas lo suficiente para entender lo que estaba sucediendo allí. Lo que oyó a continuación fue como una puñalada helada atravesando su pecho. Jem Song estaba conversando animadamente con dos amigas, y el tema era su boda, pero no la boda con él, Zeus, el hombre que ella decía amar. Hablaba sobre los preparativos para su boda con Jin Yubai, un heredero rico, una elección de su familia, alguien del mismo círculo social y financiero. Sus palabras sonaban tan distantes de la Jem Song que él conocía o creía conocer. Mencionaba pruebas de vestido, cenas con la familia del novio, e incluso un beso que había intercambiado con Jin durante uno de esos encuentros formales. Cada palabra era un nuevo golpe, una nueva capa de hielo formándose alrededor del corazón de Zeus, que hasta pocos minutos atrás rebosaba de calor y expectativa. Permaneció allí, paralizado, escondido detrás de una pilastra, sintiendo el suelo desaparecer bajo sus pies. Las amigas de Jem Song parecían conscientes de la situación, y una de ellas incluso preguntó por Single, su novio. Y fue ahí que la traición se profundizó aún más. Jem Song respondió con una naturalidad desconcertante, diciendo que amaba a Zeus, sí, pero que aquella boda con Jin Yubai era una cuestión de conveniencia, algo que ella necesitaba hacer por la familia, por el estatus, por las apariencias. Hablaba como si estuviera discutiendo un negocio, una transacción comercial, y no el futuro de su vida amorosa, y mucho menos los sentimientos de alguien que, supuestamente, era el amor de su vida. Zeus sintió el sabor amargo de la decepción invadir su boca. Aquel discurso estaba cargado de una hipocresía que él jamás imaginó que existiera en Jem Song. Ella no estaba siendo forzada, ella estaba eligiendo activamente aquel camino, manteniéndolo a él, Zeus, como un secreto, un consuelo en las sombras. Él no podía creer lo que estaba oyendo. Era como si la mujer que amó durante 5 años fuera un espejismo, una invención de su propia mente carente de afecto verdadero. El dolor era físico, una presión en el pecho que dificultaba la respiración. Pensó en todas las veces que ella había evitado hablar sobre el futuro de forma más concreta, todas las veces que él sintió aquella vaga incomodidad por no conocer a los padres de ella. Todo tenía sentido ahora, un sentido terrible y desgarrador. Ella no solo lo estaba engañando, estaba viviendo una doble vida, manipulando sus sentimientos mientras planeaba meticulosamente un futuro con otro hombre, un futuro que le garantizaba a ella la posición social que, aparentemente, valoraba por encima de todo, incluso del amor que decía sentir por él, aquel amor que, para Zeus, era el pilar de su existencia común. El mundo de Zeus se derrumbó en silencio. No hubo gritos, no hubo confrontación, solo la constatación fría y brutal de la verdad. Se alejó de allí sin ser visto, cargando el peso de una traición que iba mucho más allá del simple acto de casarse con otro. Era una traición emocional, una ruptura de confianza que minaba la propia fundación de su relación. Caminó por las calles sin rumbo durante un tiempo, la conversación resonando en su mente, cada palabra de Jem Song, hiriéndolo como una espina. Aquel joven tranquilo y determinado sintió, quizás por primera vez en mucho tiempo, una rabia fría comenzar a crecer dentro de sí. No una rabia explosiva, sino una claridad gélida sobre lo que necesitaba hacerse. La vida humilde que él había elegido, el amor que él pensaba haber encontrado, todo aquello ahora parecía una farsa bien elaborada, y él era el único que no lo sabía. Aquel sueño de una vida sencilla, construido a su lado, ahora estaba manchado por la mentira. Se sentó en un banco de la plaza, observando a la gente pasar, cada una inmersa en su propio mundo, ajenas a la tormenta que se formaba dentro de él. Aquel anillo, aún en el bolsillo, ahora parecía quemar, un símbolo de su ingenuidad, de su fe ciega. ¿Cómo pudo haber sido tan ciego? ¿Cómo pudo haber ignorado las señales? La verdad es que el amor, muchas veces, nos vuelve ciegos a aquello que no queremos ver. Y Zeus quería tanto creer en aquel amor, en aquella simplicidad, que se permitió ignorar las grietas que ahora se revelaban como abismos infranqueables. El dolor del descubrimiento era inmenso,
Pero, por debajo de él, una nueva resolución comenzaba a formarse, dura e inflexible como el acero. Pensó en su familia, los Heu, la familia que él había dejado atrás en busca de algo que consideraba más real. Recordó el lujo, sí, pero también el peso de las expectativas, la superficialidad que tanto lo incomodaba. Sin embargo, en aquel momento de profunda desilusión, la idea de volver ya no era sobre huir del dolor, sino sobre reivindicar quién era realmente. Si el mundo estaba hecho de apariencias y juegos de interés, entonces él jugaría el juego, pero en sus propios términos, con la verdad a su lado, por más dura que fuera. Aquel Single, el hombre común, apasionado y traicionado, estaba comenzando a desintegrarse, dando lugar a algo más antiguo, más poderoso, algo que él había intentado suprimir durante tanto tiempo: Zeus, el heredero. La decisión fue tomada allí mismo, en aquel banco de la plaza, bajo el sol de la tarde que ahora parecía burlarse de su miseria. No confrontaría a Jameson, no habría escenas, ni súplicas, ni intentos de hacerla cambiar de idea. Lo que había oído era definitivo, una elección consciente de ella, y él también tomaría su elección. Cogió el celular, no para llamarla, no para oír más mentiras o excusas ensayadas. Marcó un número que no usaba desde hacía años, un número que lo conectaba directamente a su pasado, a su verdadera identidad. La voz que atendió al otro lado de la línea era familiar, llena de sorpresa, y después, de una emoción contenida. Era hora de que Zeus, el único heredero de la familia Geu, volviera a casa. Y esa vuelta no sería discreta. Mientras la conversación con su familia se desarrollaba, sentía una extraña calma apoderarse de sí. El dolor aún estaba allí, latiendo en su pecho, pero ahora había un propósito, una dirección. Estaba abandonando aquella vida humilde que se había revelado una ilusión, no con resentimiento por la simplicidad en sí, sino por la falsedad que la había contaminado a través de Jameson. Estaba eligiéndose a sí mismo, su verdad, su linaje. La familia Geu, con todo su poder e influencia, sería el escenario para su próxima jugada. No sabía exactamente cómo sería, pero sabía que no permitiría más que nadie lo tomara por tonto, que jugara con sus sentimientos de aquella manera. Aquel día, que había comenzado con un sueño de amor, terminaría con el renacimiento de un príncipe. La noticia de su regreso fue recibida con euforia contenida al otro lado de la línea. Sus padres, que durante años respetaron su decisión de vivir anónimamente, pero que nunca perdieron la esperanza de tenerlo de vuelta al mando de los negocios de la familia, se emocionaron visiblemente. Los preparativos para recibirlo comenzaron inmediatamente, y Zeus sabía que su llegada sería todo menos discreta. Sería una declaración, una afirmación de quién era él, y de que el tiempo de esconderse había terminado. Aquel día aún no había terminado, pero una parte significativa de la vida de Zeus, la parte llamada Single, ya era una página pasada, un recuerdo doloroso que estaba determinado a dejar atrás, aunque la herida estuviera completamente abierta y sangrando. Colgó el teléfono y miró a su alrededor. El mundo parecía el mismo, pero dentro de él, todo había cambiado. Aquel café donde esperaría a Jameson, la tienda de vestidos, la plaza, eran ahora escenarios de una obra en la que él había sido el protagonista engañado, pero el acto final de esa obra sería escrito por él, y no por ella. Se levantó, la postura más erguida, la mirada más fría y determinada que nunca. El camino de vuelta a casa, a su verdadera casa, comenzaba en aquel instante. La máscara de Single estaba siendo descartada, y el rostro de Zeus Heu, con toda su complejidad y poder, estaba listo para encarar el mundo nuevamente, un mundo que ahora veía con ojos mucho más cínicos, pero también mucho más perspicaces. Aquel día específico marcó el fin de una era para Zeus y el inicio de otra. El dolor de la traición de Jameson fue el catalizador para una transformación profunda. No se permitió desmoronarse, al menos no externamente. Aquel joven que buscaba experiencias reales había encontrado una de las más duras, la de que el amor puede ser usado como un arma, y que la confianza, una vez rota, difícilmente puede ser restaurada. Mientras se dirigía a encontrar el transporte que su familia ya estaba proveyendo, una parte de él lamentaba la pérdida de la inocencia,
de la creencia en un amor puro y desinteresado. Pero otra parte, la parte que había heredado la fuerza y la resiliencia de los Heu, estaba lista para lo que viniera a continuación, con una determinación que sorprendería a todos. Aún recordaba vívidamente las palabras de Jemsong, la forma en que planeaba su futuro doble con una frialdad calculadora. Matrimonio por conveniencia, había dicho ella. Aquello resonaba en su mente como un mantra doloroso. Se preguntó si ella alguna vez lo amó de verdad, o si él era solo una distracción conveniente, un refugio temporal antes de que ella asumiera su papel en la alta sociedad. Las contradicciones en su discurso eran flagrantes ahora que él tenía la visión clara. Ella afirmaba amarlo, pero cada acción de ella con Jin Yubai era una negación de ese amor. Y él, Zeus, había sido el tonto que creyó en las palabras, ignorando las acciones que ya estaban en pleno desarrollo. El contacto con la familia fue rápido, eficiente, como todo lo que involucraba a los Heu. En cuestión de horas, un coche discreto, pero lujoso, lo aguardaba. Al entrar en el vehículo, dejando atrás el barrio sencillo donde había vivido sus últimos 5 años, sintió como si estuviera cruzando un portal. El confort del cuero, el silencio del motor, todo era un recordatorio de la vida a la que había renunciado y a la que estaba regresando. No era un retorno de hijo pródigo derrotado, sino de un heredero que había aprendido una lección valiosa, aunque de la manera más dolorosa posible. El dolor aún era una brasa viva en su pecho, pero la decisión de seguir adelante, de abrazar su destino, traía una especie de alivio sombrío. Aún en aquel mismo día, al llegar a la mansión de la familia, un lugar que más parecía un palacio moderno, fue recibido no con preguntas o recriminaciones, sino con un abrazo apretado de sus padres. Había lágrimas en los ojos de ellos, lágrimas de alivio y felicidad por tener al hijo de vuelta, el hijo que ellos pensaban haber perdido por un ideal de vida común. No preguntaron por Jemsong, no en aquel momento, solo lo acogieron. Y, en pocas horas, una pequeña, pero significativa, celebración fue organizada. Era el anuncio silencioso para el mundo de la élite. Zeus Heu estaba de vuelta y estaba listo para asumir su lugar. La noticia se esparciría como pólvora. Él lo sabía. Y, en algún momento, llegaría a oídos de Jemsong. Mientras los preparativos para esta reintroducción formal a su mundo ocurrían a su alrededor, aún en aquel mismo día, Zeus se encontró pensando en Jemsong, no con el mismo dolor lancinante de horas atrás, sino con una frialdad analítica. Comenzó a entender que ella, quizás, estaba atrapada en sus propias contradicciones, en sus propias expectativas sociales, pero eso no la disculpaba, no disminuía la traición. Sabía que, en breve, ella lo buscaría, quizás con disculpas, quizás con lágrimas, intentando mantener el control de la narrativa, intentando mantenerlo como su novio escondido. Pero el Zeus que ella conocía, el single comprensivo y paciente, ya no existía. Había sido consumido por el dolor de la verdad, y de sus cenizas, el verdadero Zeus estaba emergiendo, más fuerte, más cauteloso, y definitivamente, menos dispuesto a ser el segundo plano en la vida de alguien. Mientras Zeus era reintroducido a su mundo de opulencia y poder en la mansión de los Heu, aún bajo el impacto del reciente descubrimiento y del rápido cambio de escenario, la vida de Jemsong continuaba en su trayectoria cuidadosamente planeada, ajena a la tormenta que se había formado en la vida del hombre que ella creía aún tener bajo su control. Ella, probablemente, extrañó el silencio de Zeus después del encuentro en el café que nunca sucedió. Él, que siempre había sido tan puntual y atento, simplemente no había aparecido y no había dado noticias. Para ella, aquello debía ser solo un contratiempo, quizás un problema en su trabajo, algo que Single resolvería y pronto volvería a sus brazos, buscando consuelo y afecto, como siempre. Ella aún no tenía idea de que el Zeus que esperaba contactar ya no correspondía más a la imagen que ella tenía de él. Jemsong, inmersa en los preparativos de su fastuosa boda con Jin Yubai, probablemente dividía su tiempo entre pruebas de vestido, reuniones con organizadores de bodas y cenas con la futura familia. En esas horas, Single debía ser un pensamiento reconfortante, una especie de escape secreto de la presión y las formalidades de aquel universo de apariencias. Ella quizás enviara mensajes al celular antiguo de él, aquellos mensajes cariñosos, llenos de palabras dulces que, ahora, para Zeus, sonaban vacías,
casi como un insulto a su inteligencia y al sentimiento que él nutrió. Él veía las notificaciones llegando en el aparato sencillo que había guardado como una reliquia de su vida pasada, y cada vibración era un recordatorio de la duplicidad de ella, de la forma calculadora como ella parecía administrar sus afectos y sus intereses. Él imaginaba a Jaemsong en sus encuentros con Jin Yubai, el heredero arrogante y presuntuoso que ella había elegido para marido. Zeus ya había tenido algunos pocos y desagradables encuentros con Jin, en situaciones casuales donde Jaemsong no había podido evitar la presencia de ambos. Jin Yubai siempre se había encargado de tratar a Single con un desprecio velado, con comentarios ácidos sobre su trabajo, su ropa, su estilo de vida común. Eran pequeñas humillaciones, lo suficientemente sutiles para que Jaemsong pudiera ignorar o minimizar, pero que no pasaban desapercibidas para Zeus. Recordaba una cena en particular, meses atrás, donde Jin Yubai, sabiendo de la relación de Jaemsong con Single, se había encargado de sentarse a la mesa de ellos en un restaurante y dirigir la conversación de forma que expusiera las limitaciones de Zeus, mientras exaltaba sus propios logros y conexiones. En aquella ocasión, Jaemsong se había sentido visiblemente incómoda, pero no intervino de forma asertiva. Ella solo intentó cambiar de tema, ofreciendo una sonrisa sin gracia a Zeus, como si pidiera disculpas silenciosamente. Para Zeus, aquello ya era una señal de que, entre la defensa de su supuesto amor y el mantenimiento de las apariencias sociales ante alguien como Jin Yubai, ella se inclinaba hacia el lado más conveniente. Ahora, con la revelación de aquel día, esos episodios ganaban un nuevo y doloroso significado. No eran solo demostraciones de la arrogancia de Jin, sino también de la complacencia de Jaemsong, de su disposición a permitir que el hombre que ella decía amar fuera disminuido, siempre y cuando eso no afectara sus planes mayores, su proyecto de vida dentro de la élite. De vuelta a la realidad de la mansión Yeu, rodeado de un lujo que ahora parecía casi austero en comparación con la falsedad que había experimentado, Zeus reflexionaba sobre el pasado y el presente. Recordó el accidente de coche que sufrieron juntos, unos 2 años antes. Fue grave. El coche en el que estaban fue golpeado por un conductor imprudente. En aquel momento de pánico y dolor, con el coche abollado y humo por todas partes, Jaemsong, incluso herida, demostró un coraje sorprendente. Se preocupó primero por él, lo ayudó a salir de los escombros antes de pensar en sí misma. Aquella Jaemsong, la que arriesgó su propia vida por él, parecía una persona completamente diferente de la mujer que él había oído más temprano, planeando una boda por conveniencia y tratando el amor de ellos como algo secundario, casi desechable. Este recuerdo, que antes calentaba su corazón como prueba de su amor, ahora lo confundía y aumentaba la sensación de traición. ¿Qué habría cambiado tanto en Jaemsong? ¿Habría sido la presión constante de la familia? ¿La seducción del poder y del estatus que una boda con Jin Yubai representaría? ¿O acaso aquel coraje en el accidente había sido solo un impulso momentáneo? Y la verdadera Jaemsong era esta, calculadora y enfocada en sus ambiciones sociales. Zeus comenzaba a aceptar la dolorosa verdad de que, independientemente de lo que ella hubiera sentido en el pasado, sus prioridades en el presente eran otras. El amor que ella quizás aún sintiera por él era, en el mejor de los casos, un sentimiento nostálgico, insuficiente para competir con las ventajas de una unión con alguien de su nivel. Mientras la noche caía sobre la ciudad, trayendo consigo el brillo artificial de las luces y la agitación de la vida nocturna de la élite, Zeus sabía que una confrontación, o al menos un contacto, con Jaemsong era inevitable. Ella no era del tipo que aceptaría su silencio por mucho tiempo. Ella lo buscaría, y él necesitaba estar preparado, no para una discusión acalorada, sino para cerrar aquel capítulo de su vida con la misma frialdad y dignidad con que había decidido retomar su verdadera identidad. No sentía deseo de venganza, solo una profunda tristeza y la necesidad de protegerse de más dolor, de más mentiras. Aquel día había sido largo, agotador emocionalmente, pero la claridad que había ganado era, en cierto modo, liberadora. Y entonces sucedió algo que sellaría definitivamente su decisión y la forma en que veía a Jaemsong. Ya era noche avanzada cuando recibió una llamada, no en su celular antiguo, sino en uno de los teléfonos de la mansión. Era Jaemsong, la voz entrecortada, preguntando dónde estaba.
¿Por qué había desaparecido? Sonaba desesperada. Por un momento, una chispa de duda surgió en Zeus. ¿Y si hubiera entendido todo mal? Pero el recuerdo de la conversación de ella con las amigas era demasiado nítido, demasiado cruel. Fue frío, distante. Dijo solo que necesitaba un tiempo. Ella insistió. Dijo que necesitaba verlo, que estaba preocupada. Fue entonces que ella mencionó que iría al antiguo apartamento de ellos, a esperarlo allí. Algo en su tono hizo sentir a Zeus que necesitaba ir, no para una reconciliación, sino para un punto final. Cuando Zeus llegó a las proximidades del edificio sencillo donde había vivido sus últimos años, vio el coche de Jameson estacionado enfrente. Y, para su sorpresa y creciente disgusto, vio también otro coche, un modelo deportivo caro, inconfundiblemente el de Jin Yubai. Detuvo su propio vehículo a una distancia segura, observando. Jameson no estaba sola. Jin Yubai estaba con ella, y parecían estar discutiendo en la acera. Zeus sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaría haciendo Jin Yubai allí, en aquel lugar que era el refugio secreto de Jameson y Single? La situación entera era extraña, y confirmaba sus peores temores sobre la falta de límites y el involucramiento de ella con el novio arreglado, incluso mientras intentaba mantener el lazo con él. La discusión entre Jameson y Jin Yubai pareció acalorarse. Desde donde estaba, Zeus no podía oír las palabras, pero el lenguaje corporal era tenso. En un determinado momento, Jin Yubai hizo un movimiento brusco, como si fuera a agarrar el brazo de Jameson con fuerza. Fue ahí que algo inesperado sucedió. Un repartidor de pizza en una moto, quizás distraído o apresurado, perdió el control al intentar esquivar un bache en la calle mal iluminada y acabó derrapando. La moto vino deslizándose en dirección al grupo. No fue una colisión a alta velocidad, pero lo suficiente para causar un susto y un pequeño caos. Jin Yubai, asustado, tropezó hacia atrás, casi cayendo. Jameson, por puro reflejo, en lugar de protegerse o verificar al repartidor, instintivamente se movió para amparar a Jin Yubai, sujetándolo para que no cayera, preguntando si estaba bien, toda su atención enfocada en él. Zeus observó todo aquello desde su coche, el corazón apesadumbrado. El repartidor, un muchacho joven, estaba caído al lado de la moto, gimiendo de dolor, aparentemente con el tobillo lastimado. ¿Y Jameson? Su preocupación inmediata, su reflejo instintivo, había sido proteger y calmar a Jin Yubai, el hombre de su futuro conveniente, el hombre que representaba su estatus. Ni siquiera miró en dirección al repartidor herido en los primeros segundos, y mucho menos en dirección de donde Zeus podría estar. En aquel pequeño incidente, en aquella fracción de segundo donde los instintos hablan más alto que cualquier discurso ensayado, Jameson reveló sus prioridades de forma cristalina. Ella salvó a Jin Yubai de un tropiezo, de un susto, mientras el verdadero herido, el trabajador común, era ignorado momentáneamente por ella. Para Zeus, aquello fue la gota que colmó el vaso. No hubo un gran peligro. No fue un accidente de proporciones heroicas. Fue un pequeño evento cotidiano, pero extremadamente revelador. La imagen de ella, amparando a Jin Yubai con una preocupación casi maternal, mientras el repartidor necesitaba ayuda real, quedó grabada en su mente. Él no era el repartidor, pero se puso en su lugar. ¿Y si fuera él, Zeus, necesitando ayuda? ¿Se habría vuelto ella hacia Jin Yubai de la misma forma? La respuesta parecía dolorosamente obvia. En aquel momento, no sintió rabia, ni celos, solo una frialdad profunda, una aceptación resignada del fin. La Jameson que él había amado, o la imagen que él había creado de ella, definitivamente ya no existía, si es que alguna vez existió de la forma como él la idealizaba. No salió del coche. No había nada más que decir o hacer allí. La escena que presenció fue más elocuente que cualquier palabra. Vio a Jameson finalmente volverse hacia el repartidor, otras personas acercándose para ayudar, pero la imagen primaria, la de su elección instintiva, ya estaba sellada en la memoria de Zeus. Encendió el motor nuevamente, el sonido casi inaudible del coche de lujo contrastando con el ruido de la calle y la pequeña conmoción que aún se desarrollaba. Dio media vuelta lentamente, dejando atrás no solo aquella calle, aquel edificio, sino toda una vida de ilusiones. El dolor de la traición aún estaba allí, pero ahora venía acompañado de una resolución inquebrantable. No explotaría emocionalmente.
No haría una escena. Aceptaría el fin con la dignidad que le quedaba. Aquel nuevo accidente, por menor que fuera, sirvió como el clavo final en el ataúd de su relación. Mostró a Zeus, de forma inequívoca, que en el cálculo de prioridades de Gemsong, él, Single, el amor de sus tiempos de simplicidad, estaba ahora relegado a una posición secundaria, quizás incluso irrelevante, cuando se comparaba con las exigencias de su compromiso y de su estatus social. El antiguo accidente de coche, donde ella había arriesgado la vida por él, parecía ahora un recuerdo distante, de otra Gemsong, de otro tiempo. La mujer que vio aquella noche, preocupada en primer lugar por el bienestar y la imagen de Jin Yubai, era la Gemsong real, la Gemsong del presente, y era con esa realidad que él necesitaba lidiar. La decisión de romper completamente, que había comenzado a formarse con el descubrimiento por la mañana, ahora estaba solidificada, grabada en piedra. No habría más espacio para dudas, para y sí. Gemsong había hecho su elección, y Zeus, ahora de vuelta a su verdadera identidad y poder, haría la suya. Él no sería el premio de consolación de nadie, ni el secreto guardado bajo 7 llaves. Su vida, a partir de aquel momento, tomaría un rumbo completamente diferente, lejos de la órbita de Gemsong y de sus conveniencias. La frialdad que sentía no era ausencia de sentimiento, sino la protección de un corazón que ya había sido herido demasiado en un único e interminable día. Mientras conducía de vuelta a la mansión Zeus, el silencio dentro del coche era absoluto. Zeus repasaba los eventos del día, la esperanza de la mañana, el descubrimiento devastador, el regreso a la familia, el intento de contacto de Gemsong y, finalmente, la escena en la calle. Todo parecía una pesadilla, pero era real, y en medio de todo ese dolor, una extraña sensación de libertad comenzaba a surgir, libertad de la mentira, de la incertidumbre, de la necesidad de esconderse. Estaba herido, sí, profundamente, pero también estaba, de alguna forma, más entero, más consciente de quién era y de lo que no aceptaría más en su vida. El proceso de curación sería largo, él lo sabía, pero el primer paso, el más difícil, ya había sido dado. Encarar la verdad. Pensó en la nota que dejaría. No sería una carta de acusaciones o de lamentos. Sería breve, concisa, casi clínica, un punto final, no una coma. También cambiaría la contraseña de la casa que compartían, un gesto simbólico de que aquel espacio ya no era compartido, ya no era un nosotros. Y los recuerdos, las fotos, los pequeños regalos intercambiados a lo largo de 5 años, sabía lo que necesitaba hacer con ellos. No podrían acompañarlo en su nuevo viaje, necesitaban ser transformados en cenizas, así como la ilusión que representaban. Sería un ritual doloroso, pero necesario para cortar los últimos lazos que lo ataban a un pasado que ya no existía. La dignidad que buscaba para aquel final no era para ella, sino para sí mismo. No se rebajaría al nivel del chantaje emocional o de las discusiones interminables que no llevarían a ninguna parte. El silencio, se dio cuenta, sería su respuesta más poderosa. Un silencio que hablaría volúmenes sobre la profundidad de su dolor y la irreversibilidad de su decisión. Gemsong entendería, eventualmente, o quizás no, pero eso ya no le importaba a Zeus. Lo que importaba era seguir adelante, reconstruir su vida sobre cimientos más sólidos, donde la verdad y el respeto propio fueran los pilares principales. La noche aún era joven cuando llegó de vuelta a la imponente mansión de los Yeu. Las luces estaban encendidas, creando un aura de poder y estabilidad. Sus padres lo aguardaban, discretamente preocupados por su salida repentina. Él solo les dedicó una sonrisa cansada, pero firme. No necesitaba explicar los detalles sórdidos. Ellos entenderían, con el tiempo, que el regreso del hijo pródigo no era solo una cuestión de negocios, sino también el resultado de un corazón roto que buscaba refugio y fuerza en sus orígenes. Y Zeus estaba determinado a encontrar esa fuerza dentro de sí mismo, dentro del legado de su familia, para superar la traición y emerger no como una víctima, sino como un sobreviviente. Aquel día, que había comenzado con la perspectiva de una pedida de mano y la promesa de un futuro feliz, estaba terminando con la certeza de una ruptura dolorosa y el inicio de una nueva era. Zeus, el joven maestro de la familia Heu, estaba de vuelta, y su viaje apenas comenzaba. La herida causada por Gemsong aún sangraría por un tiempo,
pero él no permitiría que ella definiera su futuro. Usaría aquel dolor como combustible para volverse aún más fuerte, más sabio y, sobre todo, más fiel a sí mismo y a los valores que realmente apreciaba, valores que iban mucho más allá del brillo superficial del lujo o de las conveniencias sociales. La verdad, por más dura que fuera, era ahora su única guía. De vuelta a la seguridad y al silencio imponente de la mansión Geu, en aquella misma noche que parecía no tener fin, Geu se sentó en un antiguo escritorio de caoba, un legado de su abuelo. La decisión de romper con Jameson de forma definitiva y silenciosa ya estaba cimentada en su alma. Ahora era preciso ejecutar. Tomó una hoja de papel de alta calidad, de aquellas con el discreto escudo de la familia Geu, y una pluma estilográfica. Por un largo momento, solo contempló el papel en blanco. ¿Cómo resumir 5 años de una vida, de un amor que él había creído verdadero, y el dolor lancinante de la traición en pocas líneas? No se trataba de explicar, ni de acusar. Se trataba de concluir. Con una firmeza que a él mismo le sorprendió poseer, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron cortas, precisas, casi quirúrgicas. No había espacio para sentimentalismos, ni para la rabia que aún ardía en su pecho. La nota era un epitafio para su relación, no una invitación a la discusión o a un último encuentro doloroso. Expresó, de forma concisa, que la confianza entre ellos se había roto irremediablemente y que, por eso, él seguía adelante. Le deseó lo mejor en su camino elegido, una frase que cargaba un peso de ironía que solo él, y quizás ella en el futuro, comprendería plenamente. No firmó como Single, el nombre que ella conocía y amaba. Firmó solo con la inicial J, una J fría y distante, como el abismo que ahora se abría entre ellos. Dobló el papel con cuidado, la sensación de estar cerrando un ataúd. Necesitaba que aquella nota le llegara, pero no quería entregarla personalmente. No soportaría mirarla a los ojos, no soportaría el teatro de lágrimas y justificaciones que ciertamente vendría. Decidió que un portador de confianza de la familia la dejaría en el antiguo apartamento a la mañana siguiente, antes de que ella apareciera por allí, lo que él sabía que ella haría, tarde o temprano, al percatarse de su completa desaparición. Mientras pensaba en estos detalles logísticos, una ola de agotamiento lo golpeó. Aquel día había sido una montaña rusa emocional, desde la esperanza ingenua de la mañana hasta la desolación fría de la noche. Pero, por debajo del cansancio, había también una nueva e inesperada capa de fuerza, una resiliencia que no sabía que poseía en tal grado. La parte más difícil, sin embargo, aún estaba por llegar. Los recuerdos físicos. Las fotografías que registraban sonrisas ahora teñidas de falsedad. Los pequeños regalos intercambiados en fechas especiales. Las cartas y notas que un día parecieron promesas de eternidad. Le había pedido a uno de sus asistentes más leales, alguien que ya servía a su familia desde hacía años y conocía su periodo como single, que recogiera discretamente una caja con estos objetos del apartamento. El pedido fue hecho con voz firme, pero el corazón encogido. No quería revisitar aquel espacio, no quería correr el riesgo de ser inundado por recuerdos que solo traerían más dolor. La caja llegó tarde en la noche, entregada en sus aposentos en la mansión con la discreción habitual de los empleados de los Geu. Llevó la caja a una de las chimeneas de la mansión, una chimenea imponente en una biblioteca raramente usada. Era madrugada, y la casa estaba en silencio. Con sus propias manos, comenzó a sacar los objetos, uno por uno. Cada foto era una puñalada. El primer regalo que ella le dio, un llavero sencillo, una concha que recogieron en la playa en un viaje improvisado. No se permitió llorar, pero sus mandíbulas estaban apretadas, y un dolor sordo resonaba en su pecho. Con una determinación sombría, comenzó a alimentar las llamas. El papel de las cartas se retorcía y se volvía ceniza. Los colores de las fotografías se oscurecían antes de ser consumidos por el fuego. Era un ritual de purificación, de liberación, pero también un acto de profunda tristeza. El pasado estaba, literalmente, volviéndose humo. Mientras los últimos recuerdos se deshacían en cenizas, Zeus tomó el celular sencillo que había usado como single. Accedió a las redes sociales y, con dedos firmes, bloqueó el perfil de Jameson, bloqueó su número, borró las conversaciones.
Era la desaparición digital, el corte final de los lazos virtuales que los unían. En cuanto a la contraseña del apartamento, sabía que Jameson tenía su propia llave. No se preocuparía por eso. La nota y su ausencia completa hablarían por sí mismas. Lo importante era que, por su parte, todos los puentes estaban siendo quemados, todos los accesos, cortados. Se estaba convirtiendo en un fantasma en la vida de ella, un espectro de un amor que ella misma había ayudado a destruir con sus elecciones. El alivio que sintió al final de aquel proceso fue amargo, pero real. La mañana siguiente, que en realidad era la continuación de aquel día interminable que se había extendido por la madrugada, encontró a Zeus de pie antes incluso de que el sol saliera completamente. No había dormido mucho, pero no se sentía cansado. Había una nueva energía pulsando en sus venas. Vistió un traje impecable, elegido por uno de los asistentes de su padre. Al mirarse en el espejo, vio a un hombre diferente de aquel Single de apariencia desaliñada. Era Heusgeu, el heredero, con una mirada más dura, más seria, pero también con una autoridad que no necesitaba ser impuesta, solo sentida. Bajó a desayunar, donde sus padres ya lo aguardaban. Había una expectativa silenciosa en el aire, una curiosidad sobre sus próximos pasos. El trato que recibió desde su regreso era de profundo respeto y una cierta reverencia. Los empleados de la mansión, muchos de los cuales lo vieron crecer, ahora se inclinaban levemente al pasar, llamándolo «joven amo Heus». Era un contraste flagrante con la informalidad y la casi invisibilidad de su vida como Single. Comenzó, aún aquella mañana, a enterarse de los asuntos más urgentes del Imperio Heu. Participó en una reunión con los principales directores, escuchando más que hablando inicialmente, pero sus pocas preguntas eran incisivas, demostrando la inteligencia y la capacidad analítica que siempre lo caracterizaron. Estaba de vuelta, y estaba listo para tomar las riendas, no por obligación, sino por una elección consciente de abrazar su destino. Mientras Zeus se sumergía en las complejidades del mundo de los negocios de su familia, Jameson despertaba en su propio apartamento lujoso, probablemente con una sensación de creciente ansiedad. Los mensajes no respondidos, las llamadas no atendidas. Single nunca había actuado así. Ella ciertamente llamaría a su trabajo, a los pocos amigos en común que tenían en aquel círculo más sencillo, y nadie sabría de su paradero. Su preocupación, inicialmente quizás teñida de irritación por ser ignorada, comenzaría a transformarse en un miedo real. Ella conocía la profundidad de los sentimientos de Zeus, o al menos creía conocerla. Aquel silencio total era completamente atípico, y por eso mismo, profundamente perturbador para ella. Movida por este mal presentimiento, ella inevitablemente iría al apartamento que compartían, el refugio de ellos. Quizás aún con la esperanza de encontrarlo allí, enfermo, o con alguna explicación plausible para su desaparición. Al llegar, encontraría la nota, dejada discretamente en la puerta, o quizás entregada por el portero, instruido por un mensajero de los Heu. La caligrafía elegante, pero fría, la firma con un simple J. Las palabras medidas, fatales. Cada frase sería como un golpe, deshaciendo la imagen que ella tenía de Single, como alguien a quien podría manipular o mantener en segundo plano indefinidamente. La comprensión de que él sabía, de que él había descubierto sus planes, comenzaría a hundirla en un tipo de pánico que raramente había experimentado. Ella usaría su llave, el corazón latiendo descontroladamente contra sus costillas. La puerta se abriría a un apartamento que, a primera vista, parecería normal. Pero una mirada más atenta revelaría la ausencia. Su ropa ya no estaría en el armario, sus pocos libros, desaparecidos del estante, y, lo más importante, cualquier vestigio personal de él, cualquier cosa que lo vinculara a aquel espacio de forma íntima, habría desaparecido. No habría señales de lucha, ni de una partida apresurada, solo un vacío organizado, meticuloso, que era aún más aterrador. Era la calma antes de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse sobre ella. La constatación de que el doble juego que ella había estado jugando había llegado a un fin abrupto y unilateral. La ficha comenzaría a caer de forma devastadora. Zeus no estaba solo molesto o herido. Se había ido. Ido de verdad. Y la frialdad de aquella nota, la ausencia de cualquier intento de discusión, de cualquier petición de explicación,
sería lo más doloroso. No quería oír sus excusas, sus justificaciones. Simplemente la estaba excluyendo de su vida. Para Jameson, acostumbrada a tener el control, a ser deseada, aquella negación silenciosa y absoluta sería un shock profundo. Ella, que creía tener el amor de Zeus garantizado mientras arreglaba su futuro con Jin Yubai, se daría cuenta demasiado tarde de la gravedad de sus acciones y de la fuerza insospechada del hombre que había subestimado. Ella ciertamente intentaría llamar de nuevo, pero el número estaría bloqueado o desactivado. Las redes sociales, donde antes intercambiaban mensajes y «me gusta», ahora serían una puerta cerrada en su cara. La sensación de ser completamente cortada, aislada de la vida de él, comenzaría a generar una desesperación creciente. ¿Dónde estaría él? ¿Cómo lo había descubierto? Las preguntas la atormentarían, pero no habría respuestas. Solo el eco de sus propias mentiras y la constatación de que había perdido algo, o mejor dicho, a alguien, que quizás fuera más valioso que todas las conveniencias y el estatus que tanto anhelaba. Aquel apartamento, antes un nido de amor secreto, ahora se transformaría en un mausoleo de sus propias elecciones equivocadas. Zeus, por otro lado, en aquel exacto momento, estaría probablemente en una sala de reuniones, discutiendo estrategias multimillonarias, su mente enfocada, su semblante controlado. El dolor aún residía en algún rincón de su alma, pero lo había transformado en una armadura. No miraba hacia atrás. El pasado había sido sellado y quemado la noche anterior. Su atención estaba volcada en el presente, en la reconstrucción de su vida sobre una base de verdad y poder. La ironía era que, al intentar garantizar su posición a través de un matrimonio arreglado, Jameson estaba a punto de descubrir que había perdido a alguien que poseía un poder y una riqueza que ella apenas podía imaginar. Pero, más importante, había perdido el respeto y el amor de un hombre bueno. El contraste entre las dos realidades se volvería cada vez más flagrante a medida que aquel día avanzaba. De un lado, Zeus, el heredero reencontrado, reasumiendo su lugar con una dignidad herida, pero intacta, rodeado por la estructura y el poder de su familia. Del otro, Jameson, sola en un apartamento ahora frío y vacío, comenzando a desentrañar la extensión de su pérdida, el castillo de naipes de su doble vida desmoronándose a su alrededor. El silencio de Zeus era su sentencia, y ella comenzaba a sentir el peso aplastante de aquella ausencia, una ausencia que ella misma había provocado. Su desesperación apenas comenzaba a manifestarse. La noticia del regreso oficial de Zeus Geu al mando del imperio de su familia comenzaría a circular en los círculos de la élite aún aquel día. Sería el tema del momento, susurrado en cenas y encuentros sociales. Jameson, inmersa en su propio drama personal y en los preparativos de su boda con Jin Yubai, quizás tardara un poco en conectar los puntos, en darse cuenta de que el single que había perdido y el Zeus Geu que todos comentaban eran la misma persona. Cuando esa revelación finalmente la alcanzara, el impacto sería aún mayor, añadiendo una nueva capa de complejidad a su arrepentimiento y a su pérdida. Pero por ahora, ella lidiaba solo con el fantasma de Single. Aquel apartamento, antes escenario de tantos momentos íntimos, ahora parecía burlarse de ella. Cada rincón guardaba un recuerdo que ahora la atormentaba. El sofá donde veían películas, la pequeña cocina donde él preparaba el desayuno. Todo estaba allí, pero él no. Era una ausencia palpable, casi física. Podría comenzar a buscar frenéticamente algún vestigio de él, alguna pista de a dónde habría ido, pero no encontraría nada. La limpieza había sido completa. Zeus no había dejado rastros, solo la certeza de su partida. La desesperación de Jameson comenzaba a bullir, una mezcla de rabia, confusión y un miedo creciente a la soledad que se avecinaba. Aún era formalmente el mismo día del descubrimiento de Zeus, pero para él, una nueva fase ya había comenzado, impulsada por el dolor y la resolución. Para Jameson, el día se estaba transformando en el inicio de una pesadilla, el momento en que la realidad de sus acciones comenzó a cobrar su precio. Ella, que se creía tan lista manejando sus relaciones y ambiciones, estaba a punto de aprender una dura lección sobre el valor de la verdad y las consecuencias de la traición. El silencio de Zeus era solo el primer acto de un drama que ella misma había escrito, sin prever cuán trágico sería su propio papel en él. Mientras tanto, en la mansión Geu, Zeus participaba en un almuerzo formal con inversores importantes.
Su calma y su conocimiento sorprendían a todos los que solo conocían la leyenda del heredero recluido. Hablaba poco, pero con precisión. Sus ojos, antes quizás más soñadores cuando vivía como single, ahora tenían un brillo más agudo, más calculador, aunque no desprovisto de una cierta melancolía que solo los más observadores podrían notar. Se estaba adaptando rápidamente, o mejor dicho, estaba permitiendo que su verdadera naturaleza, la de un líder nato, saliera a la luz, moldeada por el dolor reciente, pero no definida por él. Sabía, en algún nivel, que Jameson estaría en pánico, pero no sentía satisfacción por ello. Solo una tristeza resignada por todo lo que había sucedido, por un amor que realmente creyó que sería para siempre. Pero la vida seguía, y la suya, ahora, tenía un propósito claro, un legado que honrar y un futuro que construir. Un futuro donde Jameson ya no tendría lugar. La decisión de no ceder al drama, de no permitir que la situación se transformara en un espectáculo de acusaciones y lágrimas, era una prueba de su fuerza interior. Había elegido la dignidad, y eso, por sí solo, ya era una victoria sobre el dolor. La nota, dejada atrás, era la única comunicación que él permitiría. Corta, final, implacable en su fría cortesía. Jameson la leería y releería, intentando encontrar fisuras, matices, esperanzas donde no había ninguna. Pero el mensaje era claro: se acabó. Y la jota solitaria al final de la firma sería un recordatorio constante del hombre que ella no conocía de verdad, del príncipe que ella trató como un plebeyo, y que ahora se alejaba de ella para siempre, dejando solo el eco de un silencio ensordecedor. La primera etapa de su desesperación apenas comenzaba a instalarse, como una niebla fría y pegajosa. En el apartamento ahora espantosamente silencioso, Jameson sentía las paredes cerrarse sobre ella. La nota de Zeus, arrugada en su mano, era la única prueba tangible de que él realmente había existido, y se había marchado. Comenzó a llamar frenéticamente, primero al número antiguo de él, que caía directo al buzón de voz, luego a los pocos y modestos amigos que Single tenía, aquellos colegas de trabajo sencillos que ella apenas conocía y que, secretamente, incluso despreciaba un poco. Ninguno de ellos sabía nada, sus voces sonando confusas y preocupadas por el tono urgente y casi histérico de Jameson. Cada llamada fallida era un clavo más en la certeza de que él había desaparecido de forma planeada y meticulosa, sin dejar rastros. Entonces, intentó las redes sociales, el perfil de Single, que ella solía visitar para ver sus publicaciones sencillas y sentir una pizca de orgullo por él ser suyo, aunque en secreto, ahora estaba inaccesible. Usuario no encontrado, o ha sido bloqueado. El mensaje frío e impersonal parpadeaba en la pantalla de su caro celular, una bofetada digital en su cara. Él la había borrado de su vida virtual con la misma eficiencia con que había retirado sus pertenencias del apartamento. La frialdad de aquella acción, la premeditación, comenzaron a corroer la fachada de control que Jameson siempre se había esforzado tanto por mantener. No era un impulso de rabia de él, era una sentencia final, ejecutada sin derecho a apelación. El miedo inicial dio paso a un pánico abrumador. No estaba solo molesto, la había abandonado de una forma que nunca imaginó posible. Single, el hombre gentil, comprensivo, que ella creía tener en la palma de la mano, había mostrado una faceta desconocida, la de alguien capaz de una ruptura tan absoluta y silenciosa. Caminaba de un lado a otro en el pequeño apartamento, la mente girando en un torbellino de ¿y sí? ¿Y por qué? ¿Y si no hubiera sido tan descuidada en la conversación con las amigas? ¿Y si hubiera sido honesta con él desde el principio? Las preguntas la torturaban, pero eran inútiles ahora. La soledad del lugar, antes un nido de amor clandestino, ahora era opresora, casi sofocante. Fue en ese estado de creciente descontrol emocional que ocurrió el desastre físico. Estaba en el pasillo del edificio, quizás después de un intento frustrado de obtener información con el portero, o simplemente deambulando sin rumbo, ciega por la desesperación. Las escaleras del edificio, sencillas y un tanto desgastadas, se convirtieron en el escenario de su colapso. En un momento de distracción, con los ojos empañados por las lágrimas que finalmente comenzaban a caer gruesas y calientes, Jameson tropezó.
Su zapato de tacón elegante se enganchó en una irregularidad del escalón y perdió el equilibrio. La caída fue rápida, torpe, acompañada de un grito agudo de dolor y sorpresa. Rodó algunos escalones, el cuerpo golpeando contra el concreto frío, hasta detenerse en un amasijo de miembros adoloridos en el rellano inferior. El dolor físico era intenso, el tobillo torcido, la cadera palpitante, arañazos ardiendo en sus brazos. Pero era casi un alivio comparado con la angustia emocional que la consumía. Se quedó allí, caída y llorando, una imagen patética de desesperación, muy distante de la heredera elegante y controlada del grupo I que todos conocían. Algunos vecinos, alertados por el ruido, acudieron en su auxilio, sus rostros expresando una mezcla de pena y curiosidad. Ser ayudada a levantarse por extraños, en aquel estado deplorable, en el modesto edificio donde mantenía su aventura secreta, fue una humillación que se sumó a su miseria. Zeus no estaba allí para presenciar su caída, ni para consolarla, y esa ausencia lo hacía todo aún más insoportable. Su mundo se estaba derrumbando, y era un espectáculo solitario. Mientras se recuperaba precariamente del incidente, quizás ya de vuelta en su propio apartamento lujoso, a donde había sido llevada tras recibir los primeros auxilios, el mundo exterior seguía girando. Y fue entonces cuando la noticia, que ya circulaba como un reguero de pólvora en los círculos de la élite, finalmente le llegó de forma inequívoca. Una amiga llamó, la voz excitada, hablando sobre la gran novedad del día. Zeus Geu, el misterioso y recluido único heredero de la multimillonaria familia Geu, había regresado oficialmente para asumir los negocios de la familia. La amiga describía la conmoción, la curiosidad, el run-run sobre quién sería ese joven príncipe moderno que reaparecía de forma tan triunfal. Jameson oía, inicialmente con hastío, la cabeza aún palpitándole por la caída y el llanto. Entonces, la amiga envió una foto. Una imagen capturada apresuradamente por algún paparazzi o invitado en uno de los discretos eventos de bienvenida de la familia Geu. La foto mostraba a un joven alto, de traje impecable, la mirada seria, pero con un aura innegable de poder e inteligencia. Los rasgos eran familiares, muy familiares. El mentón firme, la forma de los ojos, la manera en que el cabello oscuro caía sobre la frente. El corazón de Jameson se detuvo. La semejanza era imposible de ignorar. No, no era semejanza. Era él. Single. El hombre que ella había escondido del mundo. El hombre que ella había tratado como un pasatiempo conveniente mientras planeaba su verdadero futuro. Era Zeus Geu. La revelación la golpeó con la fuerza de un tren descarrilado. Le faltó el aire en los pulmones. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de forma horrible e irónica. Su inteligencia, su calma, su aversión a la ostentación, su insistencia en una vida sencilla, no era porque no pudiera tener más, sino porque ya lo tenía todo, y estaba buscando algo genuino. Y ella, en su búsqueda ciega de estatus y la aprobación de su familia, había desechado no solo un amor que podría haber sido verdadero, sino también, irónicamente, una posición social y una riqueza que hacían que sus propios planes parecieran un juego de niños. El shock fue tan intenso que sintió el sabor metálico de la sangre en la boca, dándose cuenta de que se había mordido el labio con fuerza. El arrepentimiento que sentía antes ahora se transformaba en un torrente abrumador de vergüenza, humillación y una pérdida de proporciones cósmicas. No solo lo había traicionado, lo había subestimado de una forma colosal. Lo había visto como alguien inferior, alguien que no encajaba en sus grandiosos planes, cuando, en realidad, era él quien estaba en un pedestal que ella ni siquiera había soñado. La ironía era cruel, un castigo divino por su arrogancia y superficialidad. ¿Cómo pudo ser tan ciega, tan tonta? Las lágrimas que vinieron después no eran solo de tristeza por la pérdida del amor, sino de rabia contra sí misma, por su propia y monumental estupidez. Mientras Jameson se ahogaba en este mar de autocompasión y revelaciones tardías, la vida de Zeus Geu seguía un curso diametralmente opuesto. Él estaba, en aquel exacto momento, presidiendo una reunión con el consejo de la Geu Corporation, su voz calmada, pero firme, delineando nuevas estrategias, cuestionando viejas prácticas, demostrando una visión y un liderazgo que dejaban a los ejecutivos veteranos impresionados y un poco intimidados. El respeto que comandaba no venía solo de su apellido,
sino de su competencia evidente, de su inteligencia aguda. Se movía en su nuevo antiguo ambiente con la naturalidad de quien nació para aquello, aunque hubiera una nueva capa de reserva, una distancia fría en sus ojos que no existía en el single soñador. La noticia del accidente de Jameson, la caída en la escalera, su estado de desesperación, llegó a oídos de Zeus a través de un informe discreto de su equipo de seguridad, que, claro, monitoreaba cualquier cosa que pudiera, de alguna forma, salpicar la reputación de la familia Heu, especialmente ahora con su regreso. Escuchó la información sin parpadear, el rostro impasible. Si sintió algo, fue quizás un eco distante de la tristeza que había sentido antes, una lamentación por la forma en que las cosas habían terminado, por la destrucción que ella misma había causado en su vida. Pero no hubo vacilación en su postura, ningún cambio en sus planes, ningún indicio de que aquello lo afectaría o lo haría reconsiderar. La muralla de silencio e indiferencia que había erigido era impenetrable. Su decisión era final, y nada que Jameson hiciera o sufriera podría alterarla. Ya había quemado los puentes, cortado los lazos. El sufrimiento de ella, aunque quizás genuino en su desesperación tardía, era consecuencia directa de sus propias elecciones. Zeus no sentía placer en ello, pero tampoco sentía responsabilidad. Había sido la víctima de la traición de ella, y su única acción había sido retirarse, protegerse a sí mismo y seguir adelante con su vida. La frialdad con que recibió la noticia del estado de ella era solo una confirmación más para quienes estaban a su alrededor de que el joven amo Heu no era alguien con quien se jugaba, y que sus decisiones eran absolutas. Para Jameson, la constatación de esta realidad sería un golpe más. Ella, que quizás aún albergara una pequeña y secreta esperanza de que su sufrimiento pudiera conmoverlo, de que su desesperación pudiera hacerlo retroceder, se daría cuenta de que estaba completamente sola en su miseria. Sus lágrimas no alcanzaban el pedestal donde Zeus ahora se encontraba, no solo en términos de estatus social, sino emocionalmente. Él se había cerrado a ella de una forma que ninguna súplica, ningún drama, ninguna caída de escalera podría revertir. Su silencio era más elocuente y más cruel que cualquier palabra de acusación que él pudiera haber proferido. Era el silencio de la indiferencia, de la página pasada. La ironía de toda la situación no pasaba desapercibida para Zeus, aunque no se detuviera en ella. Había buscado una vida sencilla para encontrar amor verdadero, y casi había sido destruido por ello. Ahora, de vuelta al mundo de la riqueza y el poder que siempre había sido suyo, encontraba una extraña paz en la claridad de sus objetivos, aunque su corazón aún llevara las cicatrices de la traición. No se volvería amargado o cínico, pero ciertamente se había vuelto más cauteloso, más consciente de la dualidad de la naturaleza humana. La experiencia con Jameson, por más dolorosa que hubiera sido, había sido una lección valiosa, un rito de iniciación a la vida adulta que ningún dinero podría comprar. Jameson, por su parte, estaba apenas en el comienzo de su largo y doloroso aprendizaje. La caída en la escalera era solo un símbolo de su caída moral, de su desplome del pedestal de arrogancia donde se había colocado. Tendría que enfrentar las consecuencias de sus elecciones, el desprecio de una sociedad que valoraba las apariencias por encima de todo y que ahora sabría de su involucramiento con un nadie, que, en realidad, era el mayor alguien de todos, y tendría que convivir con el recuerdo del hombre que perdió, no por una fatalidad del destino, sino por su propia codicia y falta de visión. Su arrepentimiento sería su compañero constante, una sombra en todas sus futuras cenas de gala y eventos sociales. Mientras tanto, la noticia del regreso de Zeus Heu y su rápido ascenso al poder dentro del conglomerado familiar continuaba difundiéndose. Él era el tema del momento, un enigma fascinante para la alta sociedad. Pocos sabían de la historia secreta con Jameson, y Zeus se aseguraría de que esa parte de su vida permaneciera en el pasado, enterrada junto con las cenizas de los recuerdos que había quemado. No necesitaba exponer la traición de ella para sentirse vengado. Su propio ascenso, su éxito y su indiferencia serían la respuesta más contundente. Estaba enfocado en construir su futuro, un futuro donde el nombre Heu brillaría aún más, pero esta vez, bajo su liderazgo firme y visionario. La caída de Jameson, tanto literal como figurativa, marcaba el clímax de su desesperación. El descubrimiento de la verdadera identidad de Zeus
era la sal en la herida abierta, volviendo todo exponencialmente más doloroso. Estaba atrapada en un ciclo de shock, arrepentimiento y humillación, mientras el hombre que ella había engañado se alejaba cada vez más, inalcanzable en su nueva esfera de poder y autodominio. Aquel día, que había comenzado con planes y engaños para ella, y con esperanza y amor para él, terminaba de forma completamente opuesta para ambos. Para Zeus, era el inicio de un regreso triunfal. Para Gemsong, el comienzo de una larga y amarga penitencia. La ficha aún estaba cayendo para Gemsong. La magnitud de su error era tan vasta que su mente luchaba por procesarla. Su single, era Zeus Heu, el hombre al que ella ofrecía migajas de su tiempo, al que le pedía ser discreto para no avergonzarla, era el heredero de un imperio. Aquel a quien Jin Yubai, su prometido perfecto, intentaba humillar con su arrogancia provinciana, podría comprar y vender a toda la familia Yubai sin siquiera sentir el impacto en sus finanzas. La ironía era tan espesa que llegaba a ser sofocante. Se sentía la persona más estúpida del mundo, y con razón. Y Zeus, él seguía adelante. Sus padres, observándolo durante una cena formal aquella misma noche, notaban el cambio. El hijo que había regresado no era el mismo joven idealista que se había marchado años antes, ni el hombre herido que había llegado la víspera. Había una nueva madurez en su mirada, una gravedad que combinaba con el peso de las responsabilidades que ahora abrazaba. No conocían todos los detalles de lo que había sucedido con Gemsong, solo que una relación había terminado mal, pero veían que, de aquel dolor, emergía un líder más fuerte, más enfocado, y en el fondo, a pesar de la preocupación por el sufrimiento del hijo, sentían un orgullo inmenso. La noche avanzaba, y con ella, la distancia entre Zeus y Gemsong se convertía en un abismo. Él, en salones opulentos, discutiendo el futuro de corporaciones globales. Ella, en su habitación lujosa, pero ahora fría y vacía, rumiando el pasado, atormentada por la imagen del hombre que nunca realmente conoció y que ahora había perdido para siempre. La historia de ellos, que para él ya era una página pasada y quemada, para ella apenas comenzaba a desdoblarse en toda su trágica e irónica realidad. Su desesperación era real, pero inútil. La muralla de silencio de Zeus permanecía inquebrantable, un testimonio de su resolución y de su nueva vida. Para Gemsong, los días que siguieron fueron una inmersión en un pozo de amargura y arrepentimiento. La figura de Jin Yubai, su prometido, antes una pieza conveniente en su tablero de ambiciones, ahora se había vuelto casi repulsiva. Cada gesto de él, cada palabra arrogante, cada demostración de su riqueza relativamente modesta en comparación con el imperio de los Heu, era un recordatorio doloroso de lo que había perdido, del hombre que había subestimado y traicionado. La presión de su familia para que la boda prosiguiera era inmensa. Una cancelación a estas alturas sería un escándalo que no estaban dispuestos a enfrentar. Se sentía atrapada, una prisionera en una jaula dorada que ella misma había construido con tanto ahínco y tan poca visión. El lujo que la rodeaba, la ropa de diseñador, las joyas caras, los ambientes suntuosos, ahora parecía vacío, casi un insulto a su miseria interior. ¿De qué servía todo aquello si llevaba un vacío en el pecho, un dolor constante por la pérdida de un amor que, aunque ella no lo hubiera valorizado como debía, ahora se revelaba como lo más cercano a la autenticidad que quizás jamás encontraría? Y peor aún, la pérdida de la oportunidad de conocer verdaderamente a Zeus Heu, el hombre detrás de la fachada de Single, el hombre que ella había despreciado y que ahora se erguía como una figura inalcanzable en su horizonte. Estaba completamente sola con su remordimiento, sin nadie a quien pudiera confesar la profundidad de su tontería sin ser juzgada o, peor, ridiculizada. Su futuro, antes planeado con tanta precisión calculadora, ahora se extendía ante ella como un desierto árido, salpicado solo por dolorosos y sí. ¿Y si hubiera sido honesta? ¿Y si hubiera valorado el amor sencillo que él le ofrecía? ¿Y si hubiera tenido el coraje de enfrentar a su familia y elegir el corazón en vez de la conveniencia? Estas preguntas la atormentarían por el resto de sus días, transformando cada momento de aparente triunfo social en un recuerdo de su fracaso personal. Se daba cuenta, demasiado tarde, de que en el afán de garantizar un estatus,
Había sacrificado la oportunidad de una felicidad genuina e, irónicamente, de un estatus muy superior. Mientras tanto, Zeus, tras el descubrimiento de la conexión preexistente con Annelies en las redes sociales, sentía florecer una curiosidad cautelosa. Pasó los días siguientes reflexionando, no solo sobre ella, sino sobre sí mismo y sobre lo que realmente quería para el futuro. La idea de conocer a alguien nuevo, especialmente a alguien que parecía tan diferente de Jaemsong, ya no era aterradora, sino intrigante. Revisitó el perfil de Annelies algunas veces, observando los detalles, las entrelíneas de sus publicaciones. Había una ligereza, una inteligencia y una aparente falta de artificio que lo atraían de una forma sutil e inesperada. No sentía la presión o la urgencia que tantas veces acompañan los inicios de relación en la alta sociedad. Quizás intercambió algunos mensajes casuales con Annelies, algo ligero, solo para tantear el terreno, o quizás solo se contentó con observar y ponderar. Lo importante es que, por primera vez en mucho tiempo, sintió una pizca de optimismo en relación al futuro amoroso. El dolor de la traición de Jaemsong aún estaba allí, una cicatriz que llevaría tiempo suavizar completamente, pero ya no lo paralizaba. Aprendió una lección dura, pero valiosa, sobre la confianza y sobre la importancia de mirar más allá de las apariencias. Y Annelies, con su perfil discreto y sus intereses genuinos, parecía representar todo lo que Jaemsong no era. Finalmente, tras algunos días de reflexión, Zeus tomó una decisión. Llamaría a tía May y le diría que aceptaba la invitación para conocer a Annelies. Lo haría en sus propios términos, sin grandes expectativas, solo con la mente y el corazón abiertos a lo que pudiera suceder. Sería un pequeño paso, pero significativo, en su viaje de curación y reconstrucción. Era una señal de que, a pesar de la oscuridad que había atravesado, aún creía en la posibilidad de encontrar luz, de construir algo verdadero y duradero. La vida, al fin y al cabo, estaba hecha de ciclos, y quizás el ciclo de dolor estuviera finalmente dando paso a uno de esperanza. El contraste entre los caminos de Zeus y Jaemsong no podría ser más flagrante. Él, emergiendo de la traición con una fuerza renovada, una sabiduría adquirida a duras penas, y ahora mirando hacia un horizonte donde nuevas posibilidades se abrían. Ella, hundida en el pantano de sus propios engaños, lamentando el pasado, temiendo un futuro que ella misma había comprometido, y atrapada en un compromiso que ahora se asemejaba a un castigo. Era la personificación de la vieja máxima de que cosechamos lo que sembramos. Zeus había sembrado sinceridad en su búsqueda de un amor real, y aún herido, estaba listo para intentarlo de nuevo. Jaemsong había sembrado mentiras y conveniencias, y ahora cosechaba soledad y arrepentimiento. Como alguien que siguió esta historia de cerca, puedo decir que fue un periodo de una intensidad emocional abrumadora para todos los involucrados, directa o indirectamente. El vuelco en la vida de Zeus, de Single al poderoso heredero Yeu, y la forma en que manejó la traición, con una dignidad fría, pero profundamente humana, fue algo que nos marcó a todos. Y la caída de Jaemsong, tan ciega en su ambición, sirve como un sombrío recordatorio de las consecuencias de priorizar las apariencias en detrimento de los valores reales, de las conexiones humanas genuinas que son, al fin y al cabo, lo que verdaderamente importa en esta vida. El día en que Zeus finalmente decidió encontrarse con Annelies fue un día común, sin grandes alardes. No creó expectativas románticas y reales, pero sentía una calma interior que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era solo un café, una conversación, la oportunidad de conocer a alguien nuevo. Pero, para él, representaba mucho más. Representaba la superación de un dolor profundo, el coraje de abrirse nuevamente, aunque con cautela. Era la prueba de que, incluso después de la más amarga de las decepciones, el corazón humano aún anhela conexión, afecto, un lugar donde pueda reposar en seguridad y ser verdaderamente él mismo. En cuanto a Jaemsong, siguió con la boda con Jin Yubai. Fue una ceremonia lujosa, extravagante, exactamente como su familia y la alta sociedad esperaban. Sonrió para las cámaras, usó un vestido deslumbrante, pero sus ojos cargaban una tristeza incurable, un vacío que ninguna joya o aplauso podrían llenar. Tendría el estatus que tanto anheló, pero viviría para siempre con la sombra de lo que perdió, con el recuerdo del hombre que no supo amar
y que, silenciosamente, se convirtió en la medida de todas sus futuras infelicidades. Su arrepentimiento era su prisión perpetua, una celda invisible dentro de su palacio de conveniencias. La historia de Zeus y Gemsong es un recordatorio contundente de la fragilidad de los lazos construidos sobre la falsedad y del poder inmenso de la resiliencia y la verdad. Muestra que, incluso en las circunstancias más dolorosas, cuando la confianza se hace añicos y el corazón se rompe, es posible encontrar fuerzas para seguir adelante, para reconstruirse y, quién sabe, para encontrar un nuevo camino, quizás incluso más luminoso que el anterior. El dolor puede transformarnos, pero depende de cada uno de nosotros decidir si esa transformación nos llevará a la amargura o a la sabiduría, a la reclusión o al redescubrimiento de la esperanza. Zeus eligió la esperanza. El encuentro con Annelies pudo o no haberse convertido en un gran amor, eso el tiempo lo diría, pero el simple hecho de haberse permitido esa nueva posibilidad ya era una victoria. Aprendió, de la forma más dura, que el amor verdadero no se esconde en fachadas de simplicidad ni en ostentaciones de riqueza, sino en la sinceridad de los corazones y en la lealtad de las almas. Y con esa lección grabada en su esencia, estaba listo para escribir un nuevo capítulo en su vida, un capítulo donde la verdad sería su brújula y la dignidad, su armadura. Para todos nosotros que hemos acompañado o vivido historias de pérdidas y superaciones, el recorrido de Zeus sirve de inspiración. Nos recuerda que el dolor de la traición es real, es profundo, pero no tiene por qué ser el final del camino. Es posible emerger de él más fuerte, más consciente de nuestro propio valor y más determinado a buscar relaciones que nos nutran y nos respeten verdaderamente. La capacidad de levantarse después de una caída, de transformar cicatrices en símbolos de fuerza, es una de las más bellas y poderosas manifestaciones del espíritu humano. Y así, el viaje de Zeus, que comenzó con una búsqueda idealista de experiencias reales y lo llevó al fondo del pozo de la desilusión amorosa, culminó no en un final feliz de cuentos de hadas, sino en algo mucho más auténtico y valioso, un recomienzo consciente, una paz interior conquistada con esfuerzo, y la promesa silenciosa de un futuro donde no se contentaría con nada menos que la verdad, tanto en su vida como en su corazón. Y esa, amigos míos, es una lección que todos podemos llevar a nuestras propias vidas. El último contacto que tuve sobre ellos indicaba que Zeus y Annelies realmente se encontraron. No hubo fuegos artificiales inmediatos, ni declaraciones arrebatadoras, solo una conversación agradable, un intercambio de ideas y la sensación mutua de que había algo allí que valía la pena explorar con calma y sinceridad. ¿Era el inicio de una amistad, quizás? ¿O el preludio de algo más profundo? Solo el tiempo lo diría, pero por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa de Zeus, cuando se mencionaba el nombre de ella, parecía genuina, desprovista de las sombras del pasado. Gemsong, por otro lado, continuaba su vida de apariencias, atrapada en un matrimonio sin amor, atormentada por el fantasma de lo que podría haber sido. Dicen que se convirtió en una figura más recluida, más melancólica, a pesar de toda la riqueza y el estatus que la rodeaban. Su castigo no vino de Zeus, sino de dentro de sí misma, de la conciencia permanente de su error y de la pérdida irreparable que éste representó. Una vida entera para contemplar las ruinas de elecciones mal hechas, un destino triste para quien soñó tan alto, pero de forma tan equivocada. La historia de ellos nos enseña sobre el valor inestimable de la autenticidad. Zeus, al despojarse de su identidad de heredero, buscaba algo real e, irónicamente, fue la falta de realidad y la traición lo que lo trajeron de vuelta a su esencia, más fuerte y más consciente. Aprendió que la verdadera riqueza no está en los miles de millones que poseía, sino en la capacidad de ser fiel a sí mismo y de encontrar conexiones genuinas, aunque raras y preciosas. Y esa búsqueda, por sí sola, ya es un viaje que vale la pena. Queda la reflexión sobre cómo, muchas veces, los mayores vuelcos en nuestras vidas surgen de momentos de profundo dolor y desilusión. Son esos momentos los que nos ponen a prueba, los que nos moldean y que, si tenemos coraje, pueden impulsarnos a un nivel más elevado de autoconocimiento y de propósito. Zeus no pidió la traición, pero la usó como un escalón para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser,
tanto en su imperio como en su alma. Y para aquellos que, como Gemsong, se pierden en el laberinto de las apariencias y las conveniencias, la historia sirve como una alerta. El brillo del oro puede cegar, las expectativas sociales pueden sofocar, pero al final del día, lo que realmente cuenta son los lazos de afecto verdadero, la integridad de nuestras elecciones y la paz de conciencia que solo la verdad puede proporcionarnos. Que podamos todos aprender de estas experiencias, las nuestras y las de los otros. Un relato de esta naturaleza, con su intensa carga emocional, inevitablemente invita a la inspiración y a la reflexión. Son historias así, espejos de la vida real con sus dolores y superaciones, las que promueven una conexión y recuerdan la complejidad y la belleza inherentes al viaje humano. Yeus siguió adelante, y ese es, quizás, el mensaje más poderoso que resuena de su trayectoria. No importa la dureza de la caída, la posibilidad de levantarse y encontrar un nuevo camino permanece siempre viva, como un faro que guía a los espíritus resilientes. La increíble transformación de Yeus, desde la desolación hasta la reconquista de su poder y verdad, nos deja una poderosa lección sobre la fortaleza interior y las consecuencias de nuestras elecciones. Si esta historia te ha conmovido, te ha hecho reflexionar o te ha inspirado de alguna manera, ese es nuestro mayor logro, para que podamos seguir trayéndote más relatos como este, llenos de emoción y aprendizaje. Por favor, déjanos tu me gusta si aún no lo has hecho, y lo más importante, suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad y no perderte ninguna de nuestras futuras historias. Gracias por llegar hasta aquí.